Vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Le digo, el sermón se titula El secreto de las buenas decisiones. Y dice la Biblia allí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Buen Dios, maravilloso Señor de nuestras vidas, Salvador nuestro. A ti sea gloria por los siglos de los siglos, por siempre. Nosotros te glorificamos, oh Dios, y damos gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Hoy queremos predicar acerca de las decisiones y de la decisión más grande de todos los tiempos. Queremos, oh Dios, que tú nos bendigas con la sabiduría y la inteligencia espiritual para comprender el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a todos, oh Dios, a todos los presentes, para que cada uno de nosotros, por la ministración de tu Espíritu, comprendamos y hagamos algo con tu mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Todos los seres humanos queremos tener la suficiente sabiduría para tomar buenas decisiones. Tal vez algunos no lo piensan así, pero si lo digo de otra manera, usted lo va a entender mejor. Todos queremos tomar decisiones que cuando pase el tiempo podamos decir: qué bueno fue tomar esa decisión. Y sin embargo, cuando tomamos una mala decisión, con el tiempo decimos: ay, qué error cometí por tomar una mala decisión. ¿De cuántos problemas nos libraríamos? ¿Cuántas bendiciones recibiríamos si tuviéramos la capacidad de tomar buenas decisiones cada vez que nos enfrentamos a una de ellas? La vida está llena de encrucijadas. No todo en la vida es un camino único. Hace 2 o 3 años atrás, mi familia y yo estuvimos en Key West, en Cayo Hueso. Allí estuvimos donde comienza la ruta 1, US 1, allí, nos tiramos una foto allí. Y usted sabe que si usted se monta allí en esa milla cero y usted empieza a coger carretera hacia el norte, va a llegar a la frontera de Canadá. Y sabe que va a ser así si usted no se desvía de ese camino. Pero no todos los caminos son como los expressways, como las autopistas, como las interestatales. Hay muchos caminitos que están llenos de encrucijadas y de pronto cuando usted llega dice un camino para acá y otro camino para acá. ¿Cuál es el camino correcto? La vida está llena también de esas encrucijadas. No todo en la vida es un expressway por ahí para allá. Hay momentos en que usted está allí en esa ruta y dice: ¿y ahora hacia dónde voy a ir? Se encuentra usted en la encrucijada de tomar una decisión en su vida y usted quiere tomarla bien. Bueno, la Biblia es un libro donde nosotros encontramos a muchas personas que llegaron a esas encrucijadas y tomaron buenas y malas decisiones. Y con el tiempo descubrieron que lo más importante era que ellos fueran guiados por Dios en esas decisiones. José, por ejemplo, fue un hombre que tomó decisiones morales en su vida. Allá en el libro de Génesis se nos cuenta la historia de este hombre tremendo llamado José, que tomó la decisión de seguir siendo fiel a Dios a pesar de que Dios permitió que sus hermanos lo vendieran como un esclavo, de que tuviera que ir a la cárcel siendo un hombre honesto.
Él siguió siendo fiel moralmente al Dios al que había creído y con el que se había comprometido. Esa fue su decisión. Y en esa decisión Dios lo convirtió en el salvador de su familia y en gobernador de Egipto. Daniel, Ananías, Azarías y Misael decidieron no comer lo sacrificado a los ídolos. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Eso ponía en riesgo su vida. Pero el tiempo le dio la razón de que habían tomado una decisión correcta delante de Dios. Así también Ananías, Azarías y Misael, que son más conocidos por sus nombres babilónicos, Cedrac, Mesac y Abednego, pues decidieron no adorar la estatua para ser fieles a Dios. Esas son decisiones morales que usted conoce cuál es el plan de Dios para su vida moral y decide tomar una decisión conforme a su fe y a su compromiso moral con Dios, ético con el Señor. Pero hay otras muchas decisiones en la Biblia que tuvieron que ser tomadas. José fue un hombre que de pronto se entera que su esposa, su novia, con la que está comprometido, porque digo esposa, porque en el tiempo de la Biblia el compromiso no era como ahora. Era el noviazgo y después entonces empiezan a salir los jóvenes y después el matrimonio. En aquel tiempo había un compromiso legal desde el principio. Un compromiso legal de matrimonio que no se consumaba desde el punto de vista físico hasta cierto momento después, pero ya ella era su mujer. Y lo cierto es que él tuvo que tomar decisiones difíciles cuando se encontró con esta situación. Hermanos, Dios quiere que nosotros tomemos buenas decisiones. Y Dios es un Dios que se ha comprometido con nosotros en bendecirnos y nos ha dado el Espíritu Santo y guía la palabra de Dios también para que nosotros tomemos buenas decisiones en la vida. Qué grandes frutos traen las buenas decisiones, qué desastres traen las malas decisiones. Lo que vengo a predicar hoy basado en esta palabra es que toda decisión humana para ser buena tiene que ser tomada bajo el señorío de Dios. Toda decisión humana nuestra para que sea buena tiene que ser tomada bajo el señorío de Dios, para que sea buena realmente y total. ¿Podemos probar bíblicamente esto que acabo de decir? Bueno, nosotros vamos a ver en estos acontecimientos que envolvieron las decisiones de José sobre el embarazo de María, vamos a ver allí en esos acontecimientos esta verdad probada. Primer acontecimiento interesante que sucede allí, una incorrecta decisión humana. Dice la Biblia en los versículos 18 y 19 que estando desposada María con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran ya vida marital, de que pudieran tener una vida juntos, ellos vivían cada uno en su casa, no tenían relaciones sexuales, no había coito. Antes de que eso pasara, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José supo por los labios de María posiblemente, estoy embarazada. Y esto ha sido así. Vino el ángel Gabriel y me dijo que del Espíritu Santo yo estaba embarazada. Dice la Biblia en el versículo 19 que José tomó una decisión. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué situación más difícil para un joven enamorado a punto de casarse? José estaba resuelto a casarse con María y convertirla en la mujer de su vida, hacer una familia con ella. Era un hombre honesto, trabajador, era un hombre que deseaba formar una familia buena y de pronto ella viene y le dice, estoy embarazada. Y este embarazo, yo estoy embarazada no porque he estado con ningún hombre, sino que del Espíritu Santo. Era algo verdaderamente difícil en ese momento. ¿Saben? El embarazo, el descubrimiento del embarazo de María y la revelación a José ocurre desde el principio. Recuerden que ella, al ser anunciado que va a tener este hijo, ella lo cree y ella cree que está embarazada. Pero esos no son los tiempos de ahora en que las mujeres descubren si están embarazadas muy fácilmente. En aquellos tiempos lo descubrían cuando ya tenían 3 o 4 meses. Cuando ya había crecido el niño, la mujer empieza a tener un poco de náuseas, un poco de cosas que dan señal de que está embarazada, deja de menstruar y entonces dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Y se da cuenta de que está embarazada. Pero en los tiempos nuestros ahora cualquier persona lo sabe muy pronto, pero no así en aquel momento. Era una revelación sencilla que le había hecho a él. Él podía pensar cualquier cosa. Él podía pensar cualquier cosa. Así que su decisión fue dejar a María.
Él decide dejarla secretamente, no quiere que ella sufra injusticia, de que ella sea apedreada, de que ella sea menospreciada, acusada de cometer fornicación o adulterio. Su decisión, hermano, de alguna manera trata de arreglar las cosas, pero lo hace porque, como ama a María, no quiere que ella sea infamada, insultada, ofendida, dañada moralmente o físicamente, pero él no cree la palabra de ella. Su decisión posiblemente fue guiada por su amor, por su sentido de justicia. Dice la Biblia, era un hombre justo, pero no fue guiada por Dios. Dios quería que él recibiera a María. La decisión de él es una decisión que él toma guiada por sí mismo, humana. Él era un hombre resuelto, quería tener motivos correctos para tomar decisiones en su vida. Y él entiende, no quiero infamarla, pero no puedo vivir con ella. No puedo vivir con ella. Su decisión fue tomada así, desde el amor, desde la bondad, por no querer dañarla, pero esa decisión era incorrecta. ¿Por qué? Porque desconocía lo más importante, desconocía el plan de Dios. Desconocía el plan de Dios. Hermanos, es importante que nos demos cuenta que la justicia de José, su buen corazón, su bondad, su sinceridad, no hacían que su decisión fuera buena. No lo exoneraban, es que la palabra a veces me sale mal. No lo exoneraban de su mala decisión. Dice Proverbios 16:25. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Él le parecía que esa decisión era correcta. Él le parecía que ese camino era correcto. Podemos culpar a José de malas decisiones intencionales. Podemos culparlo de que lo hizo con maldad. Podemos culparlo de que él fue sencillamente un descuidado y ya. Hermano, no. Pero aún así es una mala decisión, porque no obraba Dios en ella. No obraba Dios en ella. José Martí, uno de los héroes de mi país, cuando él tenía 16 años fue condenado a prisión, preso político. Fue condenado a 6 años, estuvo apenas unos 6 meses, lo liberaron, fue a España y con esa edad él escribió un artículo tremendo que se llama El presidio político en Cuba. Tenía muy poca edad y ya escribió un libro maravilloso. Pero en ese artículo él dice, cuando el conocimiento perfecto, y el conocimiento perfecto es Dios, cuando el conocimiento perfecto no divide las tesis, cuando la razón no separa, cuando el juicio no obra detenido y maduro, hacéis mal en ceder a un entusiasmo pasajero. Haces mal en ceder a un entusiasmo pasajero cuando el conocimiento perfecto, Dios, no es quien divide las tesis, cuando la razón no separa, cuando el juicio no obra detenido y maduro. Y José obró mal, porque obró sencillamente desde su bondad, desde su amor, desde su comprensión humana, porque no conocía la obra de Dios. Vuelvo al punto. Cualquiera puede pensar, pero ¿qué decisión? La decisión que él tomó desde la bondad, de no infamarla, de no dañarla. Cualquier otro hombre lo hubiera acusado. Es verdad, había bondad en él, por algo Dios lo escogió. Pero la decisión era incorrecta. Si él hubiera dejado a María, Dios no quería eso, por eso Dios intervino. Él quería que tomara a María por mujer, porque no fue guiada por Dios. El punto aquí es, hermano, que tenemos que tener cuidado. No todo lo que humanamente parece una buena decisión lo es necesariamente. No todo lo que nosotros creemos que esta decisión es guiada por buenas intenciones, con amor, con justicia, porque estén guiadas por buenas intenciones, no siempre son correctas. No siempre son correctas. No justifica delante de Dios ni las buenas intenciones, ni el amor, ni la bondad con que se tome una decisión. Son importantes, pero a ella se le puede aplicar aquella palabra de Jesús. Es necesario hacer primero esto sin dejar de hacer aquello. Es necesario primero saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la decisión que Dios quiere que tú tomes y, claro, sin dejar de tener amor, bondad, justicia y todo lo demás que José tenía. No estoy diciendo que es malo que él haya tenido esas buenas intenciones. Lo que digo es que no bastan con las buenas intenciones. Alguien dijo alguna vez, y muchos lo han repetido,
el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones. De buenas intenciones está empedrado ahí el camino al infierno. Así que ahí hay una decisión humana. Sí, con todo amor, pero una decisión equivocada. Lo segundo que vemos en esta historia es una amorosa decisión de Dios. Dice el versículo 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños. Y le dijo, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera la palabra del Señor que José conocía y que había sido dada por medio del profeta. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, si bien la decisión de José no es correcta, Dios no viene a echarle en cara, a reprocharle, sino que Dios viene a tratar de hacerle considerar su decisión antes de que la ponga en acción. Él se acostó esa noche resuelto, la voy a dejar, mañana voy donde está ella y le voy a decir, no, yo te voy a dejar secretamente, nadie se va a enterar, nadie va a saber que yo te abandoné, pero yo no, que nadie va a saber el secreto de que estás embarazada sin que hayas tenido relaciones conmigo, pero yo no puedo aceptar esto. Esa noche él se fue a la cama pensando en eso, pero Dios viene y cambia las cosas. Dios conoce el corazón de José, él lo escogió. Cuando Dios escogió a José no fue al azar. Hermanos, Dios no escoge nada al azar, Él conoce el corazón de José. Él no será abandonado por Dios en su descuido. Ni siquiera Dios viene a reprocharle nada. Dios sabe que sencillamente es un hombre y que los hombres piensan así. Dios viene a ayudar, Dios viene a colaborar, Dios viene a esclarecer, Dios viene a revelar. Revelar es quitar el velo para que puedas ver verdaderamente la luz. Él estaba cegado en su decisión y en su oscuridad, pero el amor de Dios es mayor que el error de José. Dios comprende el razonamiento que él está teniendo y lo lleva a una nueva experiencia. No deja que él tome esa decisión humana, interviene antes. En su amor, Dios se revela y le dice a José, oye, no temas recibir a María, no temas. Él le revela a José el plan divino. ¿Sabes? Tú y ella son objeto del maravilloso plan de traer al Mesías a este mundo. Este es Dios con nosotros, este es Emmanuel. Él salvará al pueblo de sus pecados. Este hijo que va a tener ella no es cualquier hijo, este es un hijo engendrado por Dios. Este es el Hijo de Dios, este es el Salvador del mundo. Así que le revela a José quién fue el que causó el embarazo de María, fue el Espíritu Santo. ¿Y quién es el niño que lleva en su vientre? Este es el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Se cumplió el proverbio. Allí mismo en el capítulo 16 de Proverbios dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. De José era la disposición del corazón, pero Dios vino para saber lo que él tenía que hacer y responder. Miren, Dios cuando intervino en este asunto y en todos los asuntos, su intervención está basada en su plan. Él no deja que su plan quede en el aire y que no se cumpla. Él tiene un plan eterno. Él interviene con su infinita sabiduría, con su amor orientador, con su paciencia especial, con su total conocimiento de las cosas que José desconoce, o por lo menos que él creía conocer. Él interviene para hacerle saber la verdad sobre el asunto con todo el amor del mundo. Tal vez María le dijo, este hijo fue un ángel, pero él no lo creyó. Así que José o lo desconocía, o no lo creía, o lo conocía y lo creía, pero decía, no soy apto para esto. Pero lo cierto es que Dios interviene con su amor. Ay, mis queridos hermanos, qué gran valor tiene que queriendo resolvernos, tomar decisiones con conocimiento humano,
qué gran valor tiene que Dios haya puesto en nuestras manos el conocimiento divino. Qué gran valor tiene que Dios intervenga, haya intervenido en nuestras vidas y nos haya dejado esta palabra suya que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo que nos guía a la verdad. La oración para comunicarnos con Él. Hermanos, Dios, sabiendo que nuestras decisiones humanas, como las de José, aun cuando sean guiadas por amor, por bondad, por fe, que no todas son así, pero muchas son así, aún así podemos cometer errores. Dios ha intervenido, Él interviene y ya ha intervenido en este mundo para hacer que nosotros tomemos buenas decisiones guiados por Él. Y nos ha dejado su palabra con un valor tremendo. Y nos ha dejado el Espíritu, y nos ha dejado la guía, y nos ha dejado la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y además, mantiene el contacto. Hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios a través de la oración, hermanos. ¿Cuántos errores cometemos cuando ignoramos a Dios y a todo lo que Él nos ha dejado para seguir nuestras propias señales y andar por nuestros propios caminos? Tenemos que tomar decisiones por la intervención amorosa de Dios. Así que esa es la intervención amorosa de Dios en la vida de José. Y el tercer acontecimiento que ocurre aquí para probar que la mejor decisión es la que se toma bajo el señorío de Dios, es una perfecta decisión cristiana bajo el señorío de Dios. Y ya le llamo cristiana porque ya José está en el plan cristiano. Dice la Biblia ahí en los versículos 24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José toma nuevas decisiones. Dice la Biblia que sin temor recibió a María como su esposa. Obedece a Dios. Incluso cuando el niño nace lo llama por el nombre que le ha revelado el Espíritu Santo, que se lo había dicho también el ángel a María y ahora se lo dice ahí. Dice, y llamará su nombre Jesús. Jesús, que quiere decir Jesús, Jehová con nosotros. Jehová. Jesús es la forma griega de Jehová. ¿Saben? Su primera decisión, la de José, tomada sin la aprobación de Dios. Aparentemente buena, producto de un corazón amoroso, justo y bueno, pero equivocada. Vista de la perspectiva humana, podía ser buena, pero equivocada. Podría haberla tomado usted y yo también en una situación así, pero equivocada. Su nueva decisión ahora ha cambiado. Su nueva decisión la toma después de una conversación con Dios, después de escuchar a Dios, después de aceptar la voluntad de Dios. Incluso la decisión de no tener relaciones sexuales con ellas hasta después del parto, cuando la Biblia dice no la conoció hasta que dio a luz. Ese conocer ahí es el conocer de las relaciones. Él decide esto. No había sido revelado en ese momento, tal vez el Espíritu Santo se le reveló en otro momento, pero él entiende que la Virgen dará a luz. Así que aunque se casa con ella, entiende que hasta después del parto no la puede hacer su mujer, mis queridos hermanos. José era un hombre infeliz. El hombre más infeliz de la tierra cuando se acostó a dormir esa noche. Cuando José se acostó a dormir, no podía dormir. Su mente estaba llena de confusión. Se sentía traicionado, se sentía irrespetado, tenía temores, su corazón estaba roto, su corazón estaba destrozado de vergüenza y confusión. Su novia estaba embarazada. Pero al otro día, al despertar en la mañana, José era el hombre más feliz de la tierra. Era el hombre escogido por Dios, el hombre escogido como aquel antepasado de David, que era un hombre elegido por Dios como David para traer y ser el padre del Salvador del mundo. Era el esposo de la mujer elegida para ser la madre del Salvador y del Mesías. Era el hombre escogido por Dios para educar a aquel niño que salvaría al mundo. José fue a buscar a María, el amor de su vida, y la recibió como esposa, la abrazó feliz. José era el esposo y el padre más importante de la historia de la humanidad y lo sabía. Todo cambió porque entendió el plan de Dios.
La decisión nuestra, aun cuando sea justa, buena, la decisión humana, aun cuando sea tomada desde la justicia que creemos justa, no siempre nos traerá alegría y satisfacción. Cuando José la tomó, vuelvo a decir, se sentía frustrado, traicionado, se sentía lleno de temores, roto, destrozado. Porque estas decisiones humanas traen eso, por mucho que las tomes con tu amor, tu justicia y tus garantías. Pero las decisiones de Dios se reciben con gozo, con alegría, porque la voluntad de Dios, hermano, la bendición de Dios no añade tristeza. Es buena, buena, santa, justa y buena. La voluntad de Dios agradable es y perfecta. Y perfecta. Concluyo, hermano. Toda decisión humana, para ser buena, debe ser tomada bajo el señorío divino. José tomó su decisión humana y echó mano a todo lo que un ser humano puede echar de bondad, a ser un hombre justo, bueno. Dice la Biblia, como era justo y bueno. Bondad, amor, justicia, todos los atributos buenos, todo el fruto del Espíritu, lo que quieras. Si es humana la decisión, aún así es mala. Dios interviene maravillosamente allí y le dice el plan. Dios amorosamente, porque Dios pudo haber dicho, este hombre no es el hombre, vamos a buscar otro hombre. No, todos los hombres tienen pecado, este es el que yo elegí. Y Él va y se revela amorosamente, porque Dios, aun cuando nos ve haciendo lo malo, viene e interviene. Oye, ¿cuántas veces yo he tenido una mala decisión y voy a la Biblia y digo, aquí está Dios diciéndome, óyeme, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos corrige, nos reprende, nos exhorta. Y ahí vino Dios a José para mostrarle el buen camino. Y ahí está José después cambiando la decisión. Ahora la decisión es de parte de Dios. No importa cuán retadora sea, no importa cuán difícil sea, no importa cuántas dudas pueda traerme, no importa incluso cuánto puedan pensar los demás. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que haré. Y dice también en Proverbios 16, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. José pensó su camino y Jehová enderezó sus pasos. Dios enderezó los pasos de José y puede enderezar los tuyos. Toda buena decisión, hermano, debe ser tomada a los pies del maestro para que sea realmente buena. La inteligencia humana, el amor, la justicia del corazón no bastan. Primero hay que conocer el plan de Dios. Eso es necesario hacer, hermano, sin dejar de hacer aquello. Toda decisión tomada bajo el señorío de Cristo es la única garantía de que es una buena decisión. En 1 Samuel 23, del 1 al 5 y del 10 al 13, hay una historia de David. Quiero decirles que David, en este momento que voy a leer este pasaje de la Biblia, esta historia, David estaba escondido en una cueva llamada la cueva de Adulam. Había llegado David al fondo del pozo. Había tocado fondo la vida de David. David era un joven alegre en la casa de su padre, un pastor que se pasaba la vida cantando, adorando a Dios. Era un hombre bueno, era un joven bueno. Llegó y venció a un gigante llamado Goliat en una batalla y lo exaltaron como uno de los hombres más importantes de la nación. La gente cantaba cánticos a David. David se sentaba en la mesa del rey y se casó con su hija. David era un hombre tremendo, pero el rey tuvo celos, el rey Saúl, y empezó a atacarlo. Y David tuvo que huir. Y la huida de David fue dura. Tuvo que separarse de su familia, de su esposa, de su mejor amigo, que era el hijo del rey, su amigo Jonatán. Él decía, no hay un paso entre mí y la muerte. Él sufría, tuvo que huir. David tuvo que irse a vivir con los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Allí, como pensaron que iba a hacer cosas malas, David tuvo que hacerse el loco. David andaba de aquí para allá, iba para el desierto, huía, el rey lo perseguía y lo quería matar. Y David se escondió en una cueva. Y en la cueva donde se escondió, allí había un grupo de personas, como 400 personas. Y la Biblia dice que esas personas eran endeudados, amargados, gente que estaba huyendo de prisión. Lo que él tenía allí era una cantidad de bandoleros. Y David llegó allí con esos bandoleros y con esos estaba. Y la Biblia dice que estando allí, los filisteos vinieron contra la ciudad de Keila y la tomaron. La Biblia dice que los filisteos llegaron para destruir esa ciudad. Y dice la Biblia en capítulo 23,
dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová. David dijo: ¿qué tengo que hacer con esta información? Tengo que tomar una decisión. David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? David le dijo a aquellos hombres: oye, vamos a ir a liberar a Keila. Y le dijeron: ¿tú estás loco? Si nosotros aquí estamos escondidos, estamos huyendo, aquí estamos con miedo, vamos a ir nosotros a liberar una ciudad. Y dice la Biblia que entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dice la Biblia: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. David contó con Dios. No importa cuánto miedo tenía su ejército. No tenía ejército, era un grupo de gente que él involucró con él allí. No importa cuán incapaces fueran de enfrentar una batalla. No importa cuán delincuentes fueran, eran personas que podían ser redimidas. De hecho, lo más probable es que el tiempo que David pasó allí, esas personas fueron convencidas. David era un hombre muy famoso, vuelvo a decir. Bueno, esa historia es otra historia. Y yo tengo hasta un sermón sobre ese pasaje. Pero David fue influyente en aquellos hombres que eran endeudados, amargados. Así lo describe la Biblia, hermano. Así lo describe. David fue un hombre que transformó a aquellas personas en su ejército. Y dice la Biblia que aconteció que cuando Abiatar, hijo del sacerdote Amielec, bueno, no voy a leer esta parte, él llevó el efod y demás, pero el versículo 10, en el versículo 9 dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo Abiatar el sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir a Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como han oído tus siervos? Jehová, Dios de Israel, te ruego, dice David a Dios, que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Y luego dijo David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Y David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, dice la Biblia después. ¿Saben? Los filisteos atacan una ciudad de Israel, se roban sus riquezas y el rey Saúl no hizo nada. Pero David es avisado. Y es avisado seguramente por personas que huyeron de Keila, que en lugar le dijeron: oye, Saúl no ha hecho nada, ¿puedes tú ir a liberar al pueblo? ¿Puedes tú ir porque los filisteos están robándose las cosas, están matando a nuestros niños, están robando a nuestras mujeres, violando, están llevando cautivo a nuestros jóvenes, seguramente como pasaba en todas las guerras? La gente viene a pedir ayuda y David dice: ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y David va y consulta a su Dios. Él quiere tomar una decisión bajo la dirección de Dios, ser guiado por Dios. Hermano, y David toma la decisión que Dios le da, le dice: ve. Cuando se la dice a sus soldados, ellos le dicen: ¿estás loco? Nosotros tenemos miedo aquí, ¿qué vamos a ir allá? Y entonces él vuelve a consultar a Dios y Dios le dice: ve, porque yo te daré la victoria. Y se va para donde están sus soldados y dice: Dios me ha dicho que me dará la victoria. Y me dará la victoria. ¿Recuerdan cuando yo me fajé con un gigante? Yo me fajé porque Dios me dijo: te voy a dar la victoria. Y fui a la batalla contra Goliat y gané porque Dios me da la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Yo no puedo saber las palabras que David dijo a aquellos hombres para sacarlos de su miedo a convertirse en unos héroes, pero los convenció con la palabra de Dios. Y porque Dios también estaba en el asunto. Y David se llevó a aquellos 400 desdichados y se fue a Keila y liberó Keila porque Dios se lo había prometido. Y cuando libera Keila, él escucha que Saúl viene ahora. Saúl no vino cuando Keila estaba con los filisteos, pero ahora viene porque David está allí y quiere matar a David. Porque a Saúl le interesa más matar a David que salvar a su pueblo. Y cuando él lo oye, él le pregunta a Dios: oye, ¿es verdad que Saúl viene? Y Dios le dice: viene. ¿Y los vecinos de Keila me van a entregar? Lamentablemente sí.
No importa que tú los hayas salvado, te van a traicionar. Te van a traicionar. Y David entonces toma la decisión de salir de Keila. Hermano, las dos decisiones fueron guiadas por Dios. Por tanto, las dos fueron aceptadas. Las dos trajeron buenos frutos. Las dos trajeron frutos increíbles. Ni le importó a David la displicencia de Saúl, el rey que debía luchar por la ciudad. Él no le importó el origen y la cobardía de sus aliados que estaban con él en la cueva. Lo único que le importó a David es: Dios dice que vaya, iré. Dios dice que me quede, me quedaré, me quedaré. David fue cambiado por Dios en aquella cueva. David, que estaba huyendo y tomando decisiones incorrectas allí, se encuentra con gente que está peor que él y a las que él empieza a ministrar, empieza a ayudar, empieza a fortalecer, porque cuando nosotros estamos ayudando a otros, mejor es dar que recibir. Somos fortalecidos nosotros. Y David inculca en ellos una fe que él mismo había perdido cuando estaba huyendo, pero se le inculca a ellos, y aquellos hombres salen con él y vencen en la batalla. David libró a la ciudad, pero cuando lo hizo, la decisión fue espectacular. La ciudad fue salvada. La ciudad fue rescatada. La ciudad de Israel, que estaba abandonada por sus seres, fue rescatada. Las personas hubieran entregado a David por miedo, pero dentro de sí mismos sabían que David merecía más honra que Saúl. Dentro de ellos querían un rey como David y no como uno como Saúl. El pueblo entendió y se regó por todo lugar, porque se regaba por todo lugar las noticias rápidamente que David era el rey que necesitaba el pueblo y era el escogido por Dios. Un rey así. David ganó. Los 400 hombres cobardes se convirtieron en su ejército. Cuando salió de ahí ya tenía 600. 200 más se unieron. Y no volvió a la cueva. Se fue a los lugares altos. No se metió en la cueva aquella debajo de la montaña. Subió a la montaña. Y ahora salió un nuevo David. A partir de ese día, hermano, todos son victorias para David. Todos son victorias para David. Si David no toma la buena decisión de la mano de Dios, hubiera muerto en aquella cueva. Claro que todavía no estuviera ahí, pero pudiéramos decir en exageración, todavía estuviera en la cueva. Todavía estuviera allí, hermano. Este es David, el que cuenta con Dios, el que quiere tomar decisiones, no guiado por él, sino guiado por Dios. Les presento a un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos ser esos cristianos conforme al corazón de Dios, que toman decisiones guiados por Dios. Hermano, la importancia de buscar a Dios para tomar decisiones bajo el señorío de Él es vital para el buen éxito de la vida. Hermano, no te muevas cuando Dios te dice: está quieto. Hermano, no te quedes quieto cuando Él te dice: anda, camina. Hermano, no decidas cuando Dios te dice, no desistas cuando Dios te dice: esfuérzate y hazlo. Y no te esfuerces cuando Él te diga: descansa. No te quedes callado cuando Dios te dice: habla, ni hables cuando Él te dice: calla. Somete toda decisión a tu Señor. Dedica tiempo a orar, a escuchar a Dios. Sé valiente, sé forzado, sé gozoso para aceptar y obrar su decisión. Sé el cristiano más feliz de la tierra, aquel que obra guiado por la mano poderosa del Dios que todo lo sabe, del Dios que todo lo controla, del Dios que tiene todo el poder y la sabiduría, del Dios que tiene la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisapiencia. Sé tú el hombre más y la mujer más feliz de la tierra, que cada decisión es buena porque es guiada por Dios. Entonces, tú y yo, que ya conocemos el plan de Dios, para esa decisión la tomarás. Necesitas eso. Esa decisión que estás tomando hoy, esa decisión que estás tomando, hermano. Este sermón me inspiró la conversación que tuvimos allá afuera. Esa decisión que estás tomando, hermano. Esa decisión que estás tomando hoy. Ya sabes lo que Dios quiere que hagas. Ya sabes, ya hablaste con Él. Ya le dijiste: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Así le dijo en el camino a Damasco Pablo: acabo de convertirse. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué decisión tomo?
Solo hay una manera segura, hermano, una manera segura de que esa decisión sea buena. Sométete a Dios. Y te voy a decir algo, si estás aquí hoy y estás visitándonos por primera vez, o Cristo no es el Salvador de tu vida, hay una decisión que tienes que tomar, que es la decisión más importante de tu vida. Es la decisión de ser salvo de esta perversa generación. Es la decisión de entregar tu vida a Jesucristo. Ser salvo por medio de Jesucristo, que vino a este mundo a salvarte. Tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Vivir lejos de Dios o vivir con Dios. Y la única manera de vivir bajo el señorío de Dios, con la bendición de Dios y con la salvación de Dios, es una única manera, es por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Si estás aquí y no has tomado esa decisión, no tienes ni que preguntarle a Dios qué quieres que haga. Ya Él lo reveló. Hay muchas decisiones que ya están reveladas en la Biblia. Él dice, este es el día, hoy es el día que necesitas salvación. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo por fe como el Salvador en tu vida y serás salvo. Voy a orar por todos nosotros. Señor, nuestra vida está llena de encrucijadas y hay grandes decisiones que debemos tomar. Y hay algunas pequeñas que parecen insignificantes, pero también son importantes. Ayúdanos, Dios, a tener la suficiente entereza, fidelidad, fe y disposición de buscar primero el reino tuyo y tu justicia. De buscar primero tu voluntad. De mirar al cielo, Señor, primero. De buscar arriba, en las cosas de arriba, primero. De entender cuál es el proyecto para mi vida, tu plan. De tomar decisiones basadas en tus proyectos y bajo tu señorío, aceptando que tú eres el Señor y yo soy tu siervo y yo debo obedecerte. Que todos nosotros, oh Dios, podamos tomar decisiones guiadas por ti, oh Dios, de lo que tú quieres que hagamos, en lo que tú quieres que nos enfoquemos, en lo que tú quieres que trabajemos, en lo que tú quieres, oh Dios, en el camino que quieres que andemos. Oh Dios, ayúdanos, como hiciste con José, que quiso tomar una buena decisión y posiblemente también tuvo su tiempo de oración y de confusión. Interviene, Dios, en nuestras vidas con tu amoroso explicación, con tu amoroso don, con el Espíritu, para guiarnos a la verdad, para guiarnos a la decisión correcta. Hazlo, Dios, te lo rogamos. Y también ahora, oh Dios, yo te ruego que tú pongas la palabra exacta en el corazón de aquellos que no han creído, para que puedan arrepentirse y creer en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres una persona que nos visitas y no has tomado una decisión con Dios, yo te invito a tomar esa decisión hoy en oración. A decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Yo quiero entregar mi vida a ti y empezar a tomar decisiones guiados por tu Espíritu Santo. Quiero también que si alguna persona que está aquí, cristiana ya, está enfrentándose ahora a tomar una decisión difícil, también ore con nosotros, en una oración privada con Dios. Te invito a orar en privado ahí. Si no has creído en Jesucristo, si no eres un cristiano, ora al Señor. Señor, perdona mis pecados y guíame a ser salvo en Jesucristo. Vamos a orar. Oremos ahí, hermano, en privado. Habla con Dios, que Él te escucha en tu mente y en tu corazón. Señor, gracias por ser guía y luz, lámpara a nuestros pies. Gracias por ser camino en el que podemos andar. Gracias por ir delante de nosotros cuando llevamos la cruz.
Gracias por revelarte a nuestras vidas y darnos acceso de comunicación directa contigo por Jesús. Mira a la persona que está aquí este día, oh Dios, que no ha tenido una experiencia espiritual de salvación. Que pueda hacer esta oración, si no la ha hecho, puede ser guiado a ella. Ayúdanos a hacer la iglesia que le muestre a otros a Jesús. Mira a cada cristiano aquí, oh Dios, que está ahora en la encrucijada de las decisiones. Ayúdalos a tomar una decisión bajo tu señorío, guiada por ti, sin temor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si necesitas consejería espiritual, asesoría bíblica, estoy a tu disposición para ayudarte.